Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos, hermanos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Dios me les bendiga. Amén, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Vamos Bendiciones, pastor. a comenzar orando al Señor para que Él tome el control de todo y nos ayude en esta noche a poder avanzar en el nombre de Jesucristo. Amado Señor y Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús por darnos la bendición de estar nuevamente reunidos en esta plataforma. Venimos con todo el deseo de que tú nos bendigas con tu palabra y que nos ayudes, que nos instruyas de la manera que tú quieres que nosotros hablemos tu palabra, que nosotros prediquemos tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu y es vida, tu palabra es viva y eficaz. Mi Señor y Dios, deposita en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Glorifícate en todos los hermanos que de buena gana y con el anhelo grande de recibir dirección de parte tuya, Señor, están conectados. Toma el control de nosotros, toma el control de todo, de manera tal que nada nos impida hablar tu palabra, hablar tu verdad. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Voy a invitarles a leer la palabra del Señor. Y vamos a leer en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Sin duda que esta palabra, esta epístola que Pablo le escribe a Timoteo, tiene mucho de instrucción, y casi todo lo que Pablo escribe es una serie de enseñanzas que busca que el cristiano madure, que el cristiano dependa de Dios, que el cristiano sea firme, tenga una buena doctrina. Y aquí el Señor Jesucristo, a través de Pablo, está dejando una palabra interesante. Mire qué interesante. En el versículo 3 hay algo que dice ahí, que no enseñen diferente doctrina. Que no enseñen diferente doctrina. ¿Y por qué digo que esto es interesante, hermano? Porque precisamente cuando el conocimiento que tenemos no es muy sólido, hablando bíblicamente, con facilidad leemos libros, con facilidad escuchamos un mensaje y lo queremos replicar, porque nos parece, sin hacer un análisis profundo, nos parece que esa enseñanza es llamativa, es novedosa, es buena. Pero que sea llamativa, que sea novedosa, que esté lleno del el lenguaje moderno, del lenguaje que está vendiendo la moda religiosa actual, no quiere decir que sea doctrinalmente válido. Entonces, antes de enseñar o de replicar una enseñanza, tenemos que asegurarnos que esa enseñanza tiene un fundamento bíblico y doctrinal correcto. ¿Cómo voy a asegurarme que esa palabra tiene un fundamento doctrinal correcto? Pues precisamente a medida que estamos trabajando con los discipulados, y en cada discipulado, desde el 1 hasta el 4, hay un ingrediente doctrinal que se está aplicando precisamente para que nosotros mantengamos una línea, y esa línea, pues parece que es sencilla porque así se ha estructurado, una línea sencilla, pero no quiere decir que no sea fundamental, que no sea seria, que no sea formal, que no sea completa. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente eh, una de las peculiaridades de los mensajes modernos es hablar cualquier cosa. Cualquier cosa se está repitiendo, cualquier cosa. Ustedes pueden escuchar, a menudo se dice, hoy es tiempo de rompimiento, por decir algo, ¿sí? Tiempo de rompimiento. Y cuando los que hablan de rompimiento, claro, esa expresión tiene un origen. Esa expresión sale en un libro, y el que la escribe establece el fundamento de la expresión de rompimiento.
Pero como dice César Castellanos, predicador de iglesia que está en Colombia, y que él ha escrito muchos libros, y en uno de esos libros dice, bueno, la gente está copiando todo lo que yo escribo y todo lo que yo enseño. Lo que la gente no entiende, dice todo lo que tuve que pasar para que Dios me revelara esto. Y Dios me reveló esto a mí. Y esta enseñanza, dice, es sí y solo sí en la zona donde yo estoy, porque Dios sabe por qué me la reveló a mí y para que la predicase a esta zona tan conflictiva, tan complicada con las drogas, con los secuestros, y no precisamente para que la prediquen en otros países. En otras palabras, dice César Castellanos, en esas llaves de liderazgo que él escribe en el libro, en otras palabras, dice, la enseñanza original es la que Dios me ha dado a mí. El resto es solamente copias. Y cuando él dijo eso, precisamente reaccionamos, ¿verdad? A nivel de misión, nos sometimos a nivel de toda la misión. Hicimos un estudio de la literatura de César Castellanos, de esa iglesia que está allí en Medellín, Colombia, y que aquí se tomó, muchas iglesias tomaron a bien embarcarse en lo que eran los encuentros, preencuentros, posencuentros. Y nosotros como misión, pues nos reunimos todos los que somos líderes y los que teníamos algún estudio para analizar los pros y los contras de esta dinámica y analizamos los libros, ¿verdad? Porque no solamente leímos ese libro, los 144,000, las llaves de liderazgo, el G12, toda la temática del pre, el post, ¿verdad? El encuentro y todo lo demás, todo eso lo analizamos y llegamos a una conclusión que doctrinalmente no nos convenía. Bíblicamente no nos convencía. Y que si bien es cierto, proponía un nivel de crecimiento, pero el crecimiento que se proponía era más emocional que un crecimiento de convicción. Entonces, como la doctrina eh, y el fundamento eclesiológico era golpeado con este tipo de enseñanza, porque es que el crecimiento eclesiológico uno tiene que estarlo viendo que sea sostenible. Y cuando se hablaba de enseñar una diferente doctrina, era como negociar, dejar la doctrina por predicar una nueva enseñanza. Enseñanzas que tenían que ver con fábulas y con ritos que tenían mucho compromiso. Los ritos que se estaban proponiendo tenían compromisos con cierto movimiento oscurantista que se dio en el siglo XVI en el seno de la Iglesia Católica, precisamente por una orden interna del Vaticano que se dedicó a la exoteriología. No, no hablamos de soteriología, no, exoteriología. Entonces, ese tipo de ritos ignacianos, porque quien propuso esos ritos fue Ignacio, tenían mucho que ver, tenían mucho que ver con la levitación.
Y la iglesia no puede contaminarse con ese tipo de cosas, con las levitaciones, ni con los viajes astrales, porque eso es contrario a nuestra doctrina. Nosotros creemos en Jesucristo y creemos que Jesucristo es suficiente para todas nuestras necesidades espirituales. Jesucristo lo llena todo, lo completa todo. No tenemos que quitarle prestado a otras religiones, a otro paganismo, para llenar una necesidad que tengamos espiritualmente. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. Dice aquí que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose a vana palabrería. Aquí encontramos otro asunto. Usted sabe que a nivel de homilética, la homilética tiene una sección que se llama oratoria. Y la oratoria es el arte de persuadir y convencer. Precisamente nuestro maestro de homilética era bueno, todavía está vivo, es un licenciado en lingüística. Y además de ser licenciado en lingüística, era licenciado en teología. Entonces, el hombre tenía muchas haces sobre la manga y era muy directo en cuanto a enseñarnos a predicar, desde cómo pararse en el púlpito, desde cómo levantar las manos. Pero en cierta ocasión, el Señor nos puso a escuchar eh, los mensajes que daba Hitler y a ver a Hitler con los mensajes, cómo movía a las multitudes. Nos puso a escuchar mensajes que daba eh, Winston Churchill y a ver diferentes personajes que tenían oratoria, que podían convencer a mucha gente. Y dice, existen personajes políticos, empresarios, que tienen una mejor oratoria que los predicadores. Convencen, venden, traen técnicas para que la gente se asocie con ellos, para que la gente los siga, para que la gente compre sus productos. Tienen labia y hablan muchas mentiras como que si fueran verdades. Y hay predicadores que dicen muchas verdades como que si fueran mentiras. Entonces, él ponía a que se hiciera una comparación con todo esto. Y llamó la atención de que el predicador, antes de ir a predicar, debe llenarse de fe. Llenarse de fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A propósito, tengo una propuesta para los estudiantes de homilética. En este estudio tenemos la obligación de leer 2 libros de la Biblia. Y estoy proponiendo que uno de los libros que vamos a leer durante la primera fase de este curso es Eclesiastés. Tomen nota porque de este libro de Eclesiastés
voy a pedirles un informe de lectura. No voy a llevar el control capítulo por capítulo porque yo me leí ese libro por lo menos un día y medio, estuve leyendo todos los 12 capítulos y lo leí ahorita. O sea, yo lo he leído ya varias veces porque fui maestro de síntesis bíblica por unas 3 veces y tuve que leer la Biblia 3 veces. Pero aquí quiero que lean ese manual, ese libro de Eclesiastés, pero que antes era el manual de los predicadores del Antiguo Testamento. Y vamos a ver después el siguiente libro para la segunda fase de este curso, que va a ser la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Bien, ¿pueden ver la pantalla? Si está convirtiendo. Alguien que me diga si Sí, se mira, pastor. Sí, se puede ver. Miren, Sí, solo señor. haremos un replete de estas dos filminas, una que dice el propósito de Dios para la predicación. Esto ya lo miramos, pero quisiera hacer un reprise para retomarlo. Y dice la palabra que él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también tenemos aquí el propósito de la predicación, dice, es el mismo propósito de la Biblia. Ambas, tanto la predicación como la Biblia, llevan una aplicación personal incorporada. O sea, que el efecto de la predicación es que se pueda aplicar al oyente, que el oyente pueda aplicarla. Cuando estaba analizando esta última filmina y analizaba el contexto de la predicación, y me decía un hermano que murió recientemente, pero platicando con él, en un día estábamos tomando café y me dice, pastor, quiero confesarle algo. Mire que yo algunos mensajes yo los escucho muy atentamente, pero fíjese que tengo un problema. De todos los tópicos que se hablan en el mensaje, yo los miro muy importantes y cuando me dan el primero, yo lo veo tan importante, digo, sí, este lo voy a aplicar. Pero luego me dan el segundo y me parece que el segundo es todavía más importante que el primero. Ah, no, entonces voy a hacer este. El problema está, dice, cuando ya llevan por el sexto punto, que ya es una cuestión de que no hay o cuál de los 6 aplicar o con cuál de los 6 comenzar y termino por no aplicar ninguno. Y yo me quedo, dice, así complicado. Y otro dice, es que hay mensajes que realmente yo no les entiendo, pastor. Son bonitos, dice, porque lo emocionan a uno, pero sigo sin entenderlos. Entonces, ayúdeme a entender estos mensajes, a ver cómo los puedo poner en práctica de manera que me cambien, porque yo soy muy, muy rebelde, me dijo el hermano, y no entiendo esos mensajes. Y le digo, hermano, bueno, usted viene llegando.
ya le va a encontrar. Siga viniendo a la iglesia, ya le va a encontrar sentido esos mensajes. Porque de primas a primeras le digo, usted recibe mensajes que son fundamentados, serios, avanzados. Sí, sí, pero si son los domingos, por ejemplo, que yo el día que yo vengo, pues yo pienso desde que yo debería recibir un mensaje que esté de acuerdo conmigo, porque yo soy nuevo. Es interesante. Y esto me pude pensar, ¿verdad? Y de hecho, él dijo, mire, pastor, en cuanto a sus mensajes, me gustan, pero me dijo, pero usted repite mucho. Sí, que interesante, ¿verdad? Repite mucho, dice, y yo trabajo con esto, dice, yo produzco cosas para la radio, para la televisión, y los mensajes que repiten muchas cosas, yo se los rayo a los periodistas. Me gustó esa plática porque fue muy sincera. Desde ese momento yo comencé a revisar mis mensajes y más que los bosquejos, lo que yo enseñaba. Entonces comencé a venir a mi casa cada vez que predicaba a escuchar el mensaje de nuevo para ver qué fue lo que yo estuve ahí repitiendo de una manera y de otra y buscar cambiar. Ahora dice aquí que tanto la Biblia como la predicación llevan una aplicación personal incorporada. Y en lo que leímos aquí dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería. Entonces, a mí esa parte de vana palabrería son las palabras vacías, las palabras que sirven para llenar un segmento, pero que no significan nada, no significan nada. La palabra vana, por ejemplo, la palabra vana viene del griego vacuum, que significa vacío, vacío. Es una palabra más o menos que es como prima hermana de fanus, donde sale la palabra fanático. Entonces, tanto vacío como fanático significan que están carentes de conocimiento, carentes de sentido. Solamente era para aplicar eso, para explicarlo. Dice, ¿a quién anunciamos, a quién anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, según Colosenses 1:28. ¿Cómo ocurre este cambio de vida? Pues aplicando. Y dice aquí, me interesó esto que dice Bruce Wilkinson. Si la gente de la iglesia no comparte su fe, si no tiene un tiempo a solas con Dios y no viven una vida piadosa, entonces usted necesita cambiar su estilo de predicar. Obviamente las vidas no están siendo cambiadas. ¿Cuál es el problema? El problema no es la palabra, el problema es su estilo de predicar o de enseñar. Y aquí tenemos que hacer nosotros un compás para la retroalimentación, para ver qué estamos alcanzando, qué estamos logrando con la prédica, qué efecto tiene la prédica en la congregación. El propósito de Dios para el predicador, dice aquí, ¿verdad? Es que el reto del predicador es declarar verdades que nunca cambian. Mire, si cambiamos las cosas cada vez que predicamos o decimos una cosa hoy y el siguiente mes que predicamos lo contradecimos,
Entonces estamos llevando a la gente en un vaivén de enseñanzas, de verdades o de principios o de generalidades. La verdad del Señor es una verdad absoluta, hermano. ¿Verdad? La verdad de Dios es absoluta, no cambia. La verdad del hombre tiende a cambiar, es relativa. Hoy el hombre presenta lo último y al siguiente año eso último ya no es último, ya pasó a mejor vida. Así es la filosofía, pasa a segundo plano. Hay científicos que tienen doctorados en mentiras, doctorados en mentiras. Decía un científico chileno, dice, existen muchos que hicieron un doctorado con esta tesis y aquí vamos a desvirtuar que todos esos doctorados son espurios. Y lanzó una tesis doctoral basada en los dinosaurios. Y se unieron varios científicos de Chile, de la Universidad Católica de Chile, para presentar una tesis acerca del estilo de vida de los dinosaurios. Y dice, esta es la realidad, esto es lo que tenemos, esto es lo cierto, lo demás es todo mentira. Entonces, cuando cambiamos las cosas, tenemos un problema. La congregación así camina oscilando. Para que la iglesia aplique las verdades, ¿verdad? Para que las aplique en un mundo cambiante, esas verdades tienen que ser sólidas. Y para que sean sólidas, tenemos que estudiarlas. Debemos de asegurarnos. Dice aquí, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Hechos 13:36. Y habla de los hijos de Isaacar, que habían 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Dice aquí Martín Lutero, ¿verdad? Dice Martín Luther, es Martín Lutero. Si usted predica el evangelio en todos los aspectos, con la excepción de los asuntos que tratan específicamente con su tiempo, usted no está predicando todo el evangelio. ¿Qué es lo que ocurre? El evangelio debe de contextualizarse. Si bien la palabra se escribió en un contexto social, en un contexto político, en un contexto filosófico, pero es toda esa historia que redunda en la palabra, es aplicable a nuestro tiempo, pero para eso tenemos que contextualizar el mensaje. Y para eso, para contextualizarlo, tenemos que estudiar, hermano. Es que tenemos que estudiar. Es imposible que podamos traer a nuestro tiempo la aplicación, ¿verdad?, de la palabra de Dios si no estudiamos el contexto histórico de esa palabra. Ahora, aquí hablamos de 4 pasos para construir un puente. Dice primero, estudia el texto. Aquí habla de hacer una exégesis, que aquí lo ponen fácil, ¿verdad? Observación e interpretación. Pero la interpretación no es la personal. Siempre que vamos a estudiar un texto, tenemos que ubicarnos en el tiempo. En el tiempo. Y precisamente cuando Pablo está escribiendo esta primera epístola de Timoteo, el tiempo en que Pablo está escribiendo esto
Es un tiempo allá por el año 63 después de Cristo, cuando la iglesia que se levanta en Éfeso comienza a recibir una contraparte de la religión pagana que había en Éfeso. Un ataque frontal, pero también habiendo alcanzado parte de ese paganismo y estos hermanos que traían toda esa tradición, esa cultura, llegan a la iglesia, quieren hacer una mezcla de la doctrina del paganismo, de la diosa Diana, de esa liturgia, combinarlo con la liturgia de la religión cristiana y hacer un estudio doctrinal, un sincretismo religioso, por así decirlo, y algunos líderes queriendo agradar a estos hermanos que venían de esta liturgia pagana, permitieron que la doctrina entrara a la iglesia. Entonces Pablo se da cuenta que esa doctrina estaba tratando de golpear, no solamente en Éfeso, que había otro grupo, que la tendencia de este grupo que estaba en Colosenses, en la Colosa, por ejemplo, era otro grupo que estaba tratando de meter la doctrina gnóstica a la iglesia. Entonces, por un lado tenemos en Éfeso, que no queriendo perder el poder que habían obtenido, ¿verdad? Con la venta de templecillos y con todo lo que era el comercio de esa religión, se introduce en el seno de la iglesia parte de esa doctrina para que sean aceptados. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Le dice que no enseñen, dice, diferente doctrina. Lo que no está en la Biblia, lo que no está en la Escritura, no procede de Dios. Entonces ellos comienzan a hablar de la genealogía, de dónde viene o sea, la historia de la religión que había en Éfeso. Y en Colosas empiezan a recibir la enseñanza de dónde vienen los gnósticos. Y mire qué interesante que comienzan ellos, para que entrara la enseñanza gnóstica a la iglesia, comienzan hablando de que Moisés fue a estudiar a Egipto y que Moisés estudió en Egipto en una universidad, por así decirlo, donde era la cuna de los gnósticos. Y dicen, y por si fuera poco, dice, Salomón fue a estudiar a esa misma universidad en Egipto que era para reyes y para príncipes. Así que la sabiduría que tiene Salomón la obtuvo en Egipto. La sabiduría que tenía Moisés y todas las lenguas que aprendió Moisés, las aprendió en Egipto. El conocimiento que tenía Moisés lo aprendió en Egipto. Moisés hablaba 5 idiomas y los aprendió en Egipto. Moisés tenía 7 artes y las aprendió en Egipto. Entonces dice, quiere decir que en Egipto está la cuna de la enseñanza. Nosotros, los gnósticos, venimos de Egipto. Imagínense qué interesante. Así se meten ellos y comienzan a hacer creer a los cristianos que ellos tenían una procedencia autorizada por Dios. Y por si fuera poco, dice, ¿a dónde fue José con María después de que el niño fue perseguido? Se fueron para Egipto. Entonces, esta enseñanza se comenzó a introducir a la iglesia y Pablo se quedó escandalizado con los predicadores porque comenzaron a decir, miren, en Egipto, allá estuvo Moisés, allá estuvo Salomón, allá estuvo Jesús, y por si fuera poco, Jeremías también estuvo en Egipto y fue atendido y fue protegido por el faraón, y comienzan. Entonces, el contexto, ese es el contexto histórico.
de cómo entran las religiones en el seno de la iglesia y cómo los predicadores fácilmente comienzan a hablar de esa enseñanza, de ese conocimiento. Entonces, había que hacer una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Es extraer la verdad del texto. Extraer la verdad, utilizar una metodología para esclarecer la parte oscura del texto, ¿verdad? Porque la exégesis busca eso. Cuando hay un texto que no entendemos, pues hay que aplicar la exégesis. Algunos estudiosos dicen que se requiere tener un conocimiento de las lenguas originales en las que fue escrito el texto. En el caso del Antiguo Testamento, pues conocimiento del hebreo, y en el caso del Nuevo Testamento, conocimiento del griego. Con esto de las nuevas versiones que han salido, algunos pues lo que hacemos es que hacemos un estudio comparativo del texto en diferentes versiones. Pero no sé si en el seminario hubo alguna forma de versiones y para sacar la claridad. Creo que eso lo van a ver cuando entren a hermenéutica, que en hermenéutica para poder hacer la suma, entonces se agarran, digamos, 4 versículos, ¿verdad? Un versículo en 4 diferentes versiones y se comienzan a sacar todos los términos que son paralelos, ¿verdad? Que son parecidos los términos, ¿verdad? Para poder sacar en verdad el verdadero mensaje. Entonces, estudie el texto, ¿verdad? Haga un análisis del texto, estúdielo. No se lance a hablar de un versículo solo porque lo sabe de memoria, debe de estudiarlo. Y aplicar, establezca principios que nunca cambian. La implicación de ese versículo. ¿Qué implica ese texto? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mí? Y luego dice, tome en cuenta el contexto. Tome en cuenta el contexto. ¿Cuándo fue hablado eso? ¿Cuándo fue hablado? ¿Por qué fue hablado? ¿Qué condición similar hay en este momento parecida, digamos, o parecida a esa condición cuando se habló? Pues que a menudo sacamos a relucir las promesas del Señor y siempre agarramos un texto como promesa, pero encontremos el contexto. El contexto podría ser volver contemporáneo el texto, pero también hay un contexto que es el precedente y hay un contexto que es consecuente. ¿Cómo está eso? Vamos a leer, por ejemplo, San Juan 3:16. Leamos San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Digo, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿A quién le está hablando? A Nicodemo. A Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Era un estudioso. Entonces, tenemos en este versículo, antes de este versículo, tenemos versículos que son precedentes. Precedentes. Miren, el versículo 11, 12, 13 y 14 son precedentes. Y dice, de cierto te digo,
que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces encontramos el contexto precedente, que es tal vez no es la idea central, pero es una idea que tiene consecuencia y que le da forma, una forma como prerequisito para entender lo que el versículo 16 está queriendo decir Jesús. Ahora, el contexto consecuente es el 17, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces ven ustedes que hay versículos precedentes que le dan una idea, tal vez, como digo, no es la idea central, porque en este caso el versículo 16 contiene la idea central, pero hay ideas que son requisitos para llegar a esta principal idea. Y de esta principal idea, ¿verdad? Se conoce entonces cuál es, cuál es la función de esta idea del que está en el 16 y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que leer? Todo el contexto, el contexto precedente y el consecuente. Mire, no demos por terminado. Un solo versículo no hace doctrina, porque hablamos de doctrina. Un solo versículo no hace doctrina. Para que un versículo sea el fundamento de una doctrina, este versículo debe tener, o ya sea paralelamente, o ya sea polarmente, el contenido en otro libro. Este contenido, ¿verdad? Se puede estudiar desde el punto de vista dogmático, ¿verdad? Ahí aplicamos el contenido dogmático del texto. Y cuando ese contenido dogmático del texto se vuelve fundamental, literal, espiritual y textualmente válido, entonces habremos encontrado doctrina. Si ese dogma no tiene un sostenimiento bíblico, usted no lo puede comprar en otro libro. ¿Dónde está? Por eso es que los estudios decían que un texto sin contexto es puro pretexto. Que necesitamos tener un fundamento. Entonces, cuando yo voy a predicar, cuando yo voy a enseñar, déjeme ver si, bueno, me puede llamar ahorita que me baje esto de aquí, que no pasa, ¿verdad? Porfa. Un segundo, hermano, un segundo. Ya la bajemos. Ya encontré aquí. Dice aquí contextualización y luego dice
¿Qué cosas sabemos de la gente que nos escucha? Si vamos a volver contemporáneo este mensaje. Bien, número uno es que todos necesitan sentirse amados. Ya vamos a explicar todo esto. Todos quieren vivir al máximo. Actualmente, ¿cuáles, cuáles son eh, esos valores que resaltan en las personas en el siglo XXI? ¿Cuáles son los valores? Conocer a quién le vamos a predicar, conocer cuáles son sus intereses, sus necesidades, sus valores. Y aquí encontramos, todos quieren vivir al máximo. No importa lo bien que hayan vivido, sin Cristo están vacíos, no importan los valores. Muchos de ellos son proveedores de alimentos, muchos se atormentan con el pasado, la gran mayoría tiene temor a la muerte. Dice, aplique la verdad correctamente, de acuerdo a la necesidad. Personalizar. Ya tenemos un contexto, ya tenemos un conocimiento de qué necesidades hay, en qué terreno estamos. Porque ir a inventar, y no todos los mensajes que predicamos en un lugar tienen efecto en otro lugar. Me decía un pastor, llegué a predicar a un culto unido a un lugar que le llaman Cerro Colorado. Ya llegué como a las 8:30 de la noche y fue un mensaje que Dios se glorificó. Cuando terminé el mensaje, un pastor se me acercó y me dice, hermano, mire que este mensaje es el que yo necesitaba para mi iglesia. ¿Cree que puede quedarse mañana y predicar en la noche este mismo mensaje? Y le digo, sí, yo te lo puedo predicar. Me quedé allí ya en esa iglesia, me fui en la noche para ese lugar y al siguiente día prediqué ese mismo mensaje. Cuando terminó el mensaje me dice el pastor, no pastor, dice, el mensaje de hoy fue diferente al de anoche. Y le digo yo, mire hermano, traté de complacerlo y tuve una lucha frontal con el Señor. Y le digo, por más que intenté sacar la enseñanza, no me salió. Así que yo le prediqué esto porque esto es lo que la iglesia necesita. Y pues él se sintió así como que no muy complacido. Pero es que la cuestión de los mensajes es que no son dados para complacer a alguien, ¿verdad? Un mensaje no se da para complacer. El mensaje se da en virtud de que es lo que Dios quiere darle a la iglesia. Es lo que Dios quiere enseñarle. Dios quiere hacer algo con una congregación, con una casa, con una familia, y no precisamente es que uno complazca a la gente, ¿verdad? Uno puede conocer anticipadamente las necesidades que hay en un lugar, pero uno debe buscar por todos los medios de hablar lo que Dios quiere que uno hable. Así que dice aquí, este es el secreto del máximo comunicador. Con muchas palabras como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, dice Marcos 4:33. Porque, dice, ¿por qué no hacemos sermones que se puedan aplicar? Uno, porque asumimos que la gente hará la conexión necesaria. Y no es cierto. Hay gente que es muy sagaz. Hay gente que anda buscando el contenido, el significado,
y algunos hasta le agregan más. Tal vez usted, cuando preparó el bosquejo, usted dijo, voy a dejar este principio aquí, porque con este principio voy a cerrar con broche de oro el segmento. Pero el oyente ocioso analiza el principio y dice, nah, aquí quiso decir esto. Y aunque usted diga lo contrario, ya se le metió en la mente que eso fue lo que quiso decir. Y lo tomó a su manera. Y viene otro y lee el principio y dice, no, pero es que también lo puedo decir por esto. Y hay uno que dice, no, yo al pastor lo conozco. Yo sé que él esto lo puso por esto. Y mire, y cada quien le va dando su razón a ese principio. Y ya se encuentran al pastor, fíjate que quiero que me explique esto. Yo tengo hermanos que después me mandan un mensaje, un WhatsApp, pastor, quedé confundido con esta parte, me la podía aclarar. Y hubo un pastor que se puso de traductor allá en Nacaome, yo predicando y él traduciendo, y yo hablando en español. Bueno, lo que el pastor quiere decir es esto y esto y esto. Que no me ayudes, compadre. Pues la gente quedó más con... Y después le digo al pastor, ¿y por qué se puso? No, hermano, dice, yo a esta gente le hablo lo más sencillo posible. Yo no les complico la vida. Y usted viene hablándoles con temas homiléticos, hermenéuticos. Ellos estaban confundiditos. Y le digo, bien, no estoy de acuerdo con eso. Deje que la palabra fluya, no se ponga en medio queriendo cambiar la voluntad de Dios. Asumir que la gente hace la conexión necesaria, quizás cuando haya gente con un conocimiento homogéneo, donde la gente tiene el mismo conocimiento, el mismo nivel cultural, el mismo nivel doctrinal. Entonces, podemos dar un mensaje y dejar, ¿verdad?, al albedrío de la gente para que haga una asociación correcta. Otra es porque dejamos todo al Espíritu Santo. Es otro aspecto. Y ya vamos a ver lo que dice el hermano Fred de esto. Otra es porque hablamos de culpabilidad y producimos inconformidad. Cuando señalamos un error, debemos proveer una salida satisfactoria. No solo es ir a tirar piedras y dejarle a la gente un chichote, ¿verdad? Y no le ponemos ni siquiera mielita. Tenemos que dar la palabra y darle a la gente la salida. Porque no lo aplicamos para la vida. Porque lleva mucho tiempo para prepararlo. Porque somos temerosos y queremos ser simples. Porque nunca nos han enseñado a hacerlo. Porque no le hemos dado la importancia que merece. Mire, los mensajes para que puedan ser aplicables. Es que uno en el propósito, cuando hace el mensaje, en el propósito, ¿verdad? Y si no quiere ponerle propósito en el objetivo del mensaje, usted debe describir lo que quiere lograr con ese mensaje. ¿A dónde quiere llevar usted a la congregación con ese mensaje? Así que cuando tenemos ese objetivo claro, hermanos amados, miren, el tema del mensaje es una guía, pero de ahí comenzamos a fabricar el bosquejo
con la introducción. Y la introducción es establecer en forma sucinta, en forma corta, el contenido del mensaje. Luego colocamos un subtema que tenga relación con el tema, directa. Para el segundo subtema, debemos de dejar por lo menos una expresión que sirva de conexión con la segunda idea. Luego, un tercer subtema con otra conexión. Y podría ser que lleve incisos, porque a lo mejor esa verdad necesita ser ampliada. Y cada subtema tendrá relación directa con el gran tema y con el objetivo que estamos predicando. Ahora, si perdimos de vista el objetivo, ya nos regamos como melón en playa y no llegamos a ninguna parte. Dice Juan Calvino, yo siempre aplico esta regla, que los que me oyen puedan beneficiarse por la enseñanza que brindo. Si no tengo ese efecto y no procuro la edificación de los que me oyen, soy sacrílego, profanando la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Bueno, alguien rayó ahí, pero vamos. Dice el hermano Fred Weinberg, prepárate mucho para exponer las verdades de Dios como si el Espíritu Santo no existiera. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos mensajes que son más información y que no se pueden aplicar? El conocimiento sin aplicación produce orgullo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento sin aplicación acarrea juicio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, dice Santiago 4:17. Con esto del orgullo, mire que es interesante, porque hay mucha gente que entra a sacar cursos, seminarios, y entra a estudiar Biblia y sacar teología, pero el fin no es compartir con otro, el fin es contender. Y hay un conflicto con ciertos pastores porque cuando los miembros, los líderes, van a la iglesia, van a rebatirle al pastor. Y eso me decía un pastor, mire que la hermanita Fulano de Tal estudió bachillerato ahí en su iglesia. Pero mire, esa hermana se me para en el culto. Yo estoy predicando y ella dice, pastor, eso no es así. Eso no es así. Me enseñaron allá en el seminario que esto de esta manera. Sí, hermana, pero ese es otro contexto. No, ese no es el contexto. El contexto. Y qué complicado es que alguien entre con una soberbia queriendo corregir en un mensaje. En un mensaje, yo le dije a un hermano, allí en la iglesia, estaba predicando un día jueves, y un hermano se me para. No, espéreme, eso es. No, usted se me calla y se me sienta. Se me calla, usted no es de esta iglesia, usted viene de otra doctrina, a quien no quiera hacerme nada de eso. No, no, no. Y la hija que se congregaba conmigo hasta ese día llegó a la iglesia porque dijo, pastor, discúlpeme, es que mi papá no se puede quedar callado. Así es allá en el sur. Él levanta la mano en el mensaje y para al pastor. No, pero aquí no se puede hacer eso. Una falta de respeto. Entonces, el orgullo puede llegar
a complicarnos la vida y puede llegar a crearnos una barrera para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Cuando creemos que ya lo sabemos todo y que lo que yo sé es mejor que lo que saben otros, entonces hasta ahí llegó el conocimiento. Ya no hay más aprendizaje. ¿Qué porcentaje de un sermón se puede aplicar? Bien, siempre se me da. Ahí está. Disculpe, hermano, que a mí se me traba todo esto, pero ya vamos a llegar. Ahora sí. Por ejemplo, la epístola a los romanos, si tomamos todo Romanos, que es un libro excelente, teológicamente hablando, podría decir que el libro de Romanos es el libro más teológico que puede haber. Cuando leemos Romanos, encontramos una cantidad de posturas teológicas profundas. Tiene mucho conocimiento doctrinal, teológico, pero de lo que hay ahí, para poderlo aplicar, tenemos un 50%. En la epístola a los Efesios, tenemos otro 50%. Desde que leemos el capítulo 1 hasta el capítulo 6 y hacemos una relación de la aplicabilidad, un 50%. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Gálatas, encontramos también otro 50% de aplicación. Ahora, si usted lee Santiago, usted va a ver que Santiago es más práctico y con Santiago llegamos al 80% de la aplicación. Primero de Pedro, 60% de aplicación. El Sermón del Monte, 100% de aplicación. Hablando de Jesús. Entonces, note usted la enseñanza de Jesús que va con enseñanzas muy prácticas, y él mismo hacía énfasis en que la gente tenía que vivir de esa manera, que la gente tenía que aplicar esa palabra, tenía que vivirla. Bien, ya llegamos a la hora. Llegamos a la hora de señalar, no quiero desvelarlos, pero solo miremos a ver si logramos cubrir un poquito esto. Dice, el comienzo de un predicador con propósito es que nuestra orden de marcha es la gran comisión. Y la palabra dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La meta de una predicación con propósito es la obediencia. Y aquí nos quedamos. Buscamos la obediencia, buscamos que la gente obedezca, pero también que uno mismo pueda obedecer como predicador. Predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Primero es uno. Esa palabra debe de impactarle a uno, esa palabra debe de llegarle a uno,
debe de confrontarlo. Esa palabra debe de obligarlo a uno a cambiar. Si el predicador no es obligado a cambiar, no tiene autoridad moral para pedirle a otra gente que cambie. Si esa palabra a mí no me convenció, no me confrontó, no me obligó a cambiar, mire hermano, pues yo no puedo predicarla. No puedo hablarla. Debo dejar que la palabra corra y sea glorificada. Hoy me tomé sartén por el mango. Pero en la próxima lección vamos a procurar que todos hablemos. Disculpen, hermanos, que hoy me vine de un solo y no pedí mi opinión ni nada. Así son las primeras clases. Son para el campamento. Sí. Pero quedémonos aquí y sin embargo quiero, si alguien quiere aportar algo, yo escucho en el nombre de Jesús. Vamos a ver si alguien quiere opinar algo con respecto a lo que estamos hablando, ¿verdad? No, no hay nada que opinar. Vamos, entonces vamos a quedarnos aquí, hermanos. Vamos a hacer una oración. Voy a pedirle a la hermana Marlene Andino que nos dirija en oración, por favor, hermana Marlene. Amén, pastor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta noche, mi Dios, te damos la honra, la gloria y el honor solo a ti, mi Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, mi Dios, de aprendizaje, mi Dios. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos ayude, nos ilumine, Padre, y nos capacite aún más, mi Dios, para aprender, mi Dios, y poner en práctica, Padre, estos conocimientos, mi Dios, que hoy estamos adquiriendo, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, si hemos dedicado este tiempo, mi Dios, es para que lo podamos aprovechar, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos para que seas tú, mi Dios, guiando y dirigiendo nuestros pasos, mi Dios, llevándonos, mi Dios, al conocimiento de la verdad, mi Dios, a aplicar tu palabra, mi Dios, y a vivirla, mi Dios, en nuestro diario vivir, Padre. En el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos dé un feliz descanso, mi Dios, y que podamos recuperar fuerzas y energías, mi Dios, y tener un nuevo amanecer, Padre. Gracias, Jesús, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Bendícelos y guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga, Dios me les guarde y Amén. seguimos adelante. Bendiciones. Y al leer Eclesiastés, ¿verdad? Bendiciones, buenas noches. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano.